El tema de esta mañana se titula Cuando somos renovados en el espíritu de la mente. Cuando somos renovados en el espíritu de la mente. Vamos a ver 3 versículos nada más que los vamos a encontrar en una de las cartas que escribe el apóstol Pablo a la iglesia del Señor en Éfeso. Se cree que esta carta la escribe entre el 61 y 63 del siglo I y que fue escrita estando en prisión a varias congregaciones de la iglesia. Qué bendición para todos estos hermanos que pudieron ser consolados por el mensaje del Espíritu de Dios a través de este gran hombre llamado Saulo de Tarso primeramente y como lo conocemos como el apóstol Pablo. Ahora, vamos a ver si los cristianos de Éfeso habían de andar de una manera digna de su vocación. Era importante que estuvieran unidos. Era importante que estuvieran unidos. Además, cada cristiano necesitaba experimentar una renovación individual de la mente. De la mente. Pablo les dio instrucciones específicas sobre cómo podrían ponerse a andar en la dirección correcta. Venga conmigo a Efesios, capítulo 4, versículo 17 hasta el verso 19. Efesios, capítulo 4, verso 17 al verso 19. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Lo que vamos a aprender en esta mañana es lo mismo que se ha predicado a través de sermones, a través de estudios durante muchos años. No solamente acá en Arlington, sino en otras congregaciones. Usted ha tenido la oportunidad de oír o de leer en su Biblia lo que hemos leído. Estos 3 versículos nos basta para aprender cuál en sí es el mensaje o la esencia del mensaje que Pablo transmite, o el Espíritu Santo a través de Pablo, a los hermanos de Éfeso y a toda la hermandad de todos los siglos. Yo siempre veo, cuando hago memoria del pueblo de Israel, o sea, ¿qué diferencia hay? Eran seres humanos. Cuando hacemos memoria de la iglesia del primer siglo, ¿cuál es la diferencia? Eran seres humanos, somos seres humanos. Y nosotros los seres humanos, mire como que hemos sido cortados con la misma tijera. Claro, hay variantes en algunos, tenemos diferentes ideas, no pensamos lo mismo y tenemos derecho de pensar lo que queramos. Pero en cuanto a la palabra de Dios, necesitamos obedecerla. Y al obedecerla, estaremos en la misma página. Yo siempre les he comentado que veía una caricatura en Panamá hace muchos años y cantaba una canción: en una cosa todos de acuerdo siempre estamos. Decía una caricatura: protesto, y detenía la canción. Yo no estoy de acuerdo. Le decía el resto: pero ¿te gusta el helado? Sí, entonces estamos de acuerdo. Así que en cuanto al mensaje de Cristo, estaremos siempre en la misma página, estaremos de acuerdo. Volveos de las tinieblas a la luz,
punto de partida, Efesios, verso 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, que andan en la vanidad de su mente. Vamos a tratar de desmenuzar todo esto. Y no solamente para oírlo, que bien se especifica, como los políticos que hablan tan bonito. No, de ninguna manera. O sea, tratemos de poner en práctica nosotros lo positivo y desechar lo negativo, lo que antes practicábamos, que ese es el punto que Pablo va a enfatizar o a enfocar a la iglesia que se encuentra en Éfeso. La palabra andéis. Vamos a comenzar por ahí. Andéis. Perapipateo. Es un poco enredado, hermano. Es el mismo verbo usado en Efesios capítulo 2, versículo 2 y en Efesios capítulo 4, versículo 1. El término gentiles se refiere a los que tienen un andar o forma de vida impía que contrasta con la vida de los cristianos, que no contrasta con la vida de los cristianos de Éfeso. Entonces, andéis gentiles es lo que vamos a enfatizar. Andéis gentiles. En Éfeso había tres grupos de personas. Habían tres grupos de personas. ¿Será que las vemos hoy? Yo no dudo. ¿Cuáles eran estos tres grupos? Judíos no cristianos. Judíos no cristianos. Gentiles inconversos y cristianos de ambos grupos conocidos como un solo y nuevo hombre. Esto lo enseña Pablo a los romanos cuando escribe al respecto. También cuando escribió a los hermanos de la iglesia del Señor en Corinto. En la primera carta habla de tres grupos. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 32. Les dice, no hay tropiezo, uno, ni a judíos, ni a gentiles, dos, ni a la iglesia de Dios, tres. No hay tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. La declaración, en la vanidad de su mente, en la vanidad de su mente. La declaración en la vanidad de su mente, la de los gentiles, incluye tres ideas. ¿Cuáles son estas tres ideas? Uno, Pablo estaba mostrando una diferencia obvia entre la vida anterior de sus lectores y su nueva vida en Cristo. Hagamos nosotros memoria del punto número 1. ¿Cuál era nuestra vida anterior, antes de convertirnos? O sea, antes de creer en Cristo, de manifestar que creíamos en Él, de bautizarnos. ¿Para qué? Hechos 2:38, para el perdón de los pecados y para recibir el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué clase de vida teníamos antes? Mire, diferentes clases de vida. Muchos de los que nos encontramos dentro del reino de Cristo, que es la iglesia, unos eran borrachos, mujereros, otros ladrones, por eso dice el que robaba ya no robe, chambrosos, mire, de todo. Pero dirá usted, no, pues yo no era eso. O yo no soy eso. Yo soy un hombre, mire, muy honrado, muy honesto, muy íntegro. Ahora, eso no lo hace
o no lo hacía ser pecador. Porque vamos a ver esa cita más adelante, pero se la voy a adelantar. Romanos 3:23, memoricémoslo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que por muy buena moral que una persona tenga, no deja de ser un pecador si no se ha arrepentido de sus pecados y se ha bautizado para el perdón de los mismos. No, es que yo no me consideraba pecador, pero ahí Romanos 3:23 dice que todos han pecado. Entonces no hay ni uno, no hay ni uno. Antes de Cristo no había ningún justo, no estaba la justificación para que los seres humanos la pudiesen tomar, sino hasta cuando viene Jesucristo y muere en la cruz del Calvario. Punto número 2. Pablo exhorta a los efesios a vivir de acuerdo a la nueva forma de vida que encontraron en Cristo. O sea, el cristiano, cuando uno se convierte a cristiano, es una nueva forma de vida. Ya no tiene que ser la misma vida que vivíamos antes, en el sentido que vivíamos una vida desenfrenada, malas palabras, hablando del vecino, hablando de doña Mencha, de doña Concha, de don Teréforo, y bueno, todo eso. Punto número 3. El apóstol comenzó refiriéndose al proceso mental y luego habló de las acciones. Porque una persona piensa primero y luego esos pensamientos los conduce a las acciones. Primero viene el pensamiento y después las acciones. Por eso, no se nos olvide el título de este sermón. Cuando somos renovados en el espíritu de la mente. Cuando somos renovados en el espíritu de la mente. La palabra vanidad, mataitiotes, se refiere a lo que es en vano, No tiene objetivo ni resultados, lo que es inútil. La vanidad de su mente incluiría el razonamiento insensato y la depravación de la mente, según Romanos, capítulo 1, versículo 21 hasta el verso 28, si usted quiere leerlo. Se refiere a lo que es en vano, ¿Cuántos de nosotros éramos vanidosos? Muchos vanidosos. No me diga que todavía es vanidosa o vanidoso. ¿Y cómo será ser vanidosa o vanidoso? Bueno, seguimos. La situación mental de los gentiles. Volvemos al verso 18 de Efesios, capítulo 4. Efesios 4, 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido. En ese plano estábamos nosotros también. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, Yo digo siempre, nuestros padres trataron de legarnos lo que ellos consideraron que era justo, que era prudente. Según ellos nos guiaron a Dios, como sus antepasados les habían guiado a Dios de una forma equivocada. Escuchando a otras personas, no escudriñando personalmente qué es lo que cada uno de nosotros debemos de hacer, de seguir haciendo. No olvidar Juan 5:39. Jesús dijo que escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas encontraréis la vida eterna, pues ellas son las que dan testimonio de mí. Necesitamos indagar en la Biblia. Y cuando no entendemos, preguntar a alguien que sea docto en las escrituras. Teniendo el entendimiento entenebrecido,
como teníamos nosotros, igual a los gentiles de Éfeso, no convertidos, no conversos. Teníamos los sentidos. Y así lo tienen todas aquellas personas que no han venido a los pies de Cristo. Tienen los sentidos entenebrecidos. Hay versiones que dicen que lo tienen a oscuras. Eso es la traducción. El sentido, la mente la tienen a oscuras. Hay lagunas espiritualmente hablando. Hay algo oscuro que no hay percepción, que quiere captar la idea, que quiere entenderlo, pero no puede. No puede, ¿por qué? Porque no quiere. El querer es poder en todo, hermano. Si usted quiere comerse un pescado y no tiene $1 en su bolsillo, pues el Potomac está ahí nomás cerca. Todavía no está frisado. Se lleva un anzuelo, le pone una buena carnada y usted coge un pescado ahí, se lo viene a asar, si lo quiere asar a la plancha o como usted quiera. Usted va porque usted quiere y lo logra. Pero si usted quiere un pescado y dice, está frío, hay corrientes en el Potomac por bajo, y si me resbalo y me voy y me ahogo solo por cumplir ese deseo, mire, comienza a darle vuelta. Cuando uno no quiere, hermanos, yo siempre he dicho y perdonen el ejemplo que pongo. Usted se recuerda aquellos perros aguacateros en la aldea, en el cantón, debajo de la mesa. Cuando esos perros están muy encima y usted los regaña, pone el rabo bajo sus patas y comienzan a dar vuelta. Entonces, así muchas veces nosotros damos más vuelta que un perro aguacatero cuando no quiere el ser humano, no quiere ir a vuelta y da vuelta y da vuelta. Entonces, la situación de tener la mente entenebrecida o a oscura es porque él quiere, es porque ella quiere seguir teniendo esa neblina en su mente. Y mientras tenga esa neblina, mientras tenga su mente a oscura, la palabra de Dios no va a encontrar cabida a usted, porque hay un bloqueo ahí. Teniendo el entendimiento entenebrecido, mire, ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza hay dureza en el corazón también. Muchas personas dicen, y que si nadie ha muerto, ha ido y ha regresado. Nadie sabe cómo es allá. Y bueno, se vuelven conformistas y así siguen, y así han muerto millones y seguirán muriendo millones de personas. Yo le digo que sí vino uno de allá, vino uno del más allá, que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Vino y se fue de regreso. Y se fue de regreso. Para sentarse a la derecha del Padre y esperar el momento que el Padre le dé orden para venir a traer ese pueblo, Hechos 2:28, que él ganó con su sangre, que es la iglesia. Estaban muertos en delitos y pecados. Esa es la condición del mundo, de las personas que viven sin Cristo, creyendo en Dios a su manera. Porque déjeme decirle que el diablo es un fiel creyente de Dios también. Él cree en Dios, dice Santiago, pero no deja de ser diablo. Entonces usted puede creer en Dios y no deja de vivir esa vida. No ha habido cambio porque no quiere cambiar. Uno, el enemigo ha cegado en cierta forma su mente, ha endurecido su corazón, hay ignorancia en usted de las escrituras. Recuerdo adelantando en una ocasión Jesucristo en Mateo 22:29, le dijo a una multitud que ellos erraban porque ignoraban las escrituras y el poder de Dios. Se erra, se cree en Dios como no se debe creer. Estaban muertos en delitos y pecados. Efesios capítulo 2, verso 1.
Usted lo puede leer como punto de referencia. Y lo único que podían anticipar era la muerte eterna como pago por sus pecados. Romanos 3:23, ya se los leí. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Los gentiles no convertidos, esa era la condición de ellos. Al rechazar la luz, rechazaron la vida. Eso no solamente los gentiles eran los griegos, los que no eran judíos, sino que también los mismos judíos. Cuando leemos el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 10, por ahí, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Más los que le recibieron, los gentiles y los judíos que se arrepintieron, vinieron a ser o fueron llamados hijos de Dios. De igual manera, usted, mi amiga, mi amigo. A rechazar la luz, rechazaron la vida. Eso dice Juan 3, capítulo 3, verso 19. Evangelio de Juan 3, 19. Y esta es la condenación, dijo Jesucristo, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran buenas. No, porque sus obras, dice, eran malas. Sus acciones, sus actitudes no querían indagar, no querían saber de Dios. La exclusión de los gentiles con Dios se debió a la ignorancia. Hermano, es que la ignorancia es fatal, es terrible. La ignorancia que había en ellos. Su falta de conocimiento fue voluntaria. Oiga bien, su falta de conocimiento fue voluntario. Si usted sigue terco, duro, porque usted quiere, porque quiere seguir así, porque no quiere buscar a Dios. Fue voluntaria por naturaleza, ya que habían rechazado la luz que Dios les había dado, según el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12 al verso 14. Dice que Jesús es la luz del mundo. O sea, la luz alumbra el coco, el cerebro, y borra esas tinieblas que hay en la mente. La borra. En el versículo 18, vamos a enfatizar el verso 18 de Efesios, capítulo 4, la palabra dureza, es una traducción del sustantivo griego porosis y se utiliza en el sentido figurado en el Nuevo Testamento como dureza insensible o ceguera. Marcos 3, 5, punto de referencia, y Romanos 11, 25. Se usa como endurecimiento mental, que será similar a tener la conciencia cauterizada, más o menos, como le escribe Pablo a Timoteo en la primera carta, capítulo 4, versículo 2, donde habla que muchos, pero ahí está hablando de personas que habían conocido de Dios, ya habían conocido de Dios y retrocedieron, endurecieron su corazón. Llegaron a tal punto que tenían cauterizada la conciencia, su corazón, todo su ser. Ya no había sensibilidad, ya no les interesaba buscar o servir a Dios. Esto es peligroso. No tratemos de no llegar hasta ese punto. La palabra corazón es una traducción que todos conocemos de cardia. Cardia, que quiere decir la sede y el eje de la vida personal del hombre, donde se manifiesta el carácter definitivo del individuo. Bueno, pero hermano, ¿y qué tal? Ahí habla del corazón de cardia. ¿Y qué tal? Esto me lo han preguntado. ¿Qué tal un criminal? Un criminal muere atropellado. Alguien necesita ese corazón y le van a hacer el trasplante. Y al que le van a hacer el trasplante es un cristiano o una cristiana, fíjense. Y entonces, ¿cómo va a funcionar? Va a ser este individuo que recibe el trasplante un criminal
porque aquí está diciendo eso. Mire, lo voy a leer de nuevo. La palabra corazón es una traducción de cardia, que quiere decir la sede y el eje de la vida personal del hombre, donde se manifiesta el carácter definitivo del individuo. No está hablando esa persona que reciba el trasplante, no de un criminal, de un gran asesino. No es que, mire, acá la Biblia, cuando habla del corazón, cuando habla de endurecer el corazón, en sí no es este corazón. O sea, es como el asiento, como la esencia de nuestro ser. El alma, el espíritu. O sea, ahí está hablando de eso, de la esencia, de ese soplo, no de este corazoncito que bombea la sangre para todo el cuerpo y tantas arterias y todo. En sí no está hablando. La aplicación para un entendimiento no es el corazón literalmente, es el asiento. Está hablando del asiento de esa alma, de ese soplo que Dios nos dio y que por eso nos movemos, y que cuando venga la muerte, así llamada, este soplo va a salir, o este espíritu va a salir, este cuerpo, y es la esencia. ¿Y cuánto pesa? Yo no sé. Algunos dicen, ¿verdad?, que como 23 gramos. Yo no sé cuánto pesa. No me interesa mucho. Lo que me interesa es que mi alma vaya a la vida eterna, a esperar de inmediato a ese lugar para el día del juicio final, y ahí estar relajado, estar tranquilo, obvio, alabando a Dios. No pensemos también que al morir, sí, creo en la otra vida, vamos a un lugar a descansar y a descansar, y no vamos a cansar de descansar, no. Tenemos que ir a alabar a Dios, hermano, y será un gran privilegio. Hasta ahí yo no sé. Es posible que usted, que dirige canto, allá vaya a dirigir los cantos a Dios también, junto con esa hueste de ángeles, arcángeles, serafines y querubines. Es posible que usted, que da clase o predica, también vaya a predicar allá. Ah, hermano, yo no creo eso. Bueno, está en usted creerlo o no. Posible usted diga, pero ¿a quién yo voy a ir a predicar allá si no hay quien se convierta? Bueno, tiene sentido. Alabar, sí, yo creo que sí, porque está Dios y necesitamos alabarle por toda la eternidad. No sigamos con esos detalles, hermano, que lo que a mí en realidad me interesa es seguir con la esperanza y luchar y llegar hasta el final. Como dijera Pablo, he peleado la buena batalla. Por lo demás, me está guardada una corona, la cual el justo juez me dará, y no solo a mí, sino a todos los que esperan su venida. Eso nos debe interesar. Hay muchos detalles que son interesantes, pero no tan interesantes. Es triste cuando se pierde la sensibilidad. Volvemos al versículo 19, que es el último versículo de este bosquejo, de Efesios capítulo 4, verso 17 hasta el verso 19. El versículo 19 dice, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Nos da la impresión que está hablando de personas que conocían y cayeron de la gracia. Y lo que leíamos acerca de que la conciencia o el corazón puede ser cauterizado. La declaración, después que perdieron toda sensibilidad, es una traducción del griego, apelgeocotes, no jocotes, parecido, ¿no? Y quiere decir dejar de sentir dolor o pena, apáticos, más allá de poder sentir las punzadas de la conciencia. Estos gentiles se habían entregado a sí mismos para Docán, es decir, se habían rendido
totalmente ante un estilo de vida pecaminoso. Pecaminoso. Está escribiendo a los cristianos de Éfeso. Entre ellos no hay duda que han caído algunos. También está exhortando al resto de las personas inconversas para que vengan a los pies de Cristo. Y ha descrito hasta este punto que los que caen de la gracia, hemos visto lo que significa endurecimiento del corazón, la lascivia, y seguimos. En la conclusión, vamos a ver, hay 3 palabras que describen las opciones de los gentiles. Las opciones de los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Los no judíos. Los no convertidos a Cristo. ¿Cuáles son estas 3 opciones? Sensualidad, avidez e impureza. 3. Veamos. Sensualidad, aselgía. Quiere decir sensualidad indignante. Sensualidad indignante. ¿Lo vemos hoy día? Claro que sí. Vemos la sensualidad indignante. Si usted ve a un hombre, un joven, ¿ha visto algunos que andan el pantalón abajo y que usted les ve el calzoncillo? Según ellos, eso es algo sensual. Pues esa es una sensualidad indignante. Usted ve a jovencitas con unos pantalones tan pegaditos y el estómago descubierto. Esa es sensualidad indignante. ¿Usted cree que un verdadero cristiano andaría con el pantalón abajo, enseñando los calzoncillos? ¿Usted cree que una cristiana andaría con el estómago descubierto? ¿O alguien diría, no, hermano, con la panza pelada? Bueno, suena un poquito sarcástico, ¿no? Con el estómago descubierto sería mejor. ¿Sí? ¿Y será algo bueno para una cristiana? No, de ninguna manera. Eso es sensualidad indignante. Y ambas mencionadas, o los ejemplos, es pecado. Un cristiano, una cristiana, no va a vestir así. Va a vestir de una forma prudente. 2, avidez. Avidez. Pleonexia. Pleonexia. Quiere decir sensación de deseo codicioso, desenfrenado. Se lo leo de nuevo. Avidez, sensación de deseo codicioso, desenfrenado. Estamos en lo mismo ahí. Estamos en lo mismo. Y tercero, e impureza. E impureza. Acatarsia. Incluye la inmundicia moral en el sentido más amplio. Inmundicia moral en el sentido más amplio. Debido a lo que los gentiles escogieron hacer, Dios actuó para entregarlos a su comportamiento impío. Usted puede ver, Pablo escribe a los romanos. Se lo dejo de tarea. Romanos capítulo 1, verso 24 hasta el verso 28, a donde describe lo que he mencionado en estos 3 puntos. Que por eso el Señor los entregó a una vida depravada. Porque no quisieron saber de Dios.
porque no quisieron renovar su mente. No quisieron nacer del agua y del espíritu. 2 Corintios 5:17. No quisieron estar en Cristo y ser nuevas criaturas. Y así seguir una vida de esperanza sobre esta tierra. Entonces Pablo ha descrito en estos 3 versículos las personas que viven a su manera, a su gusto, a su antojo, viviendo, diría alguien, la vida loca. Pues usted que vive la vida loca, va a ir a vivir va a seguir viviendo la vida loca cuando muera, no en esta tierra, sino en el infierno. En el infierno. Marcos 9:44 dice que donde el fuego nunca se apaga, o el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga, por los siglos de los siglos. Ahí será el fin de todo lo que hemos mencionado, que viven así como lo ha descrito Pablo. Los gentiles viven así. ¿Quiénes viven así hoy día? Supuestamente los no cristianos. No, pero hay algunos que viven más o menos así y que son cristianos. Bueno, diríamos, pues son cristianos. Son cristianos, les falta todavía para ser cristianos. Y vivir no como cristianos, sino como cristianos. Entonces, mi amiga, mi amigo, ¿quiere usted obedecer a Cristo esta mañana y vivir no como los gentiles, sino como un auténtico o auténtica cristiana que ha nacido del agua y del espíritu? Juan capítulo 3, verso 5. Para ello, usted tiene que tomar una decisión y ya no tener, para no tener más su mente a oscuras. Tiene que tener una visión clara de lo que Dios quiere que usted haga, que cada uno hagamos. Y ya no vivamos más como los gentiles, ya no vivamos más como los que no son cristianos, en otras palabras, sino como auténticos cristianos que hemos nacido del agua y del espíritu. Que el Señor les bendiga.